En sesiones anteriores, nosotros empezamos hablando acerca de los conceptos de histología y de tejido. Sabemos que tejido es la organización coordinada de muchísimas células, que estas células van a darle diferente configuración a los tejidos, los podemos encontrar sólidos, semisólidos y líquidos, y que un tejido puede estar constituido también por una clase de células o por varios tipos, ¿sí? Hablamos también acerca de las técnicas histológicas que son importantes para determinar el grado de salud o de enfermedad que pueda tener un tejido. Que los tejidos fundamentales del cuerpo humano se clasifican en estos 4 esenciales, que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. Y que a su vez todos estos tejidos se originaron de las capas germinales provenientes del desarrollo embrionario, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿De dónde surgen las capas germinales? Pues a partir de la fecundación, que es la unión de un óvulo con un espermatozoide. Hablamos que dentro de los tejidos animales, aquí tenemos la verdadera clasificación de cómo se subdividen los tejidos epiteliales, que los podemos llamar tejidos de revestimiento, y tejidos glandulares. Dijimos que la palabra revestimiento tiene que ver con el recubrimiento. Son todos los tejidos que se encargan de cubrir aquellas zonas o cavidades del cuerpo humano que están sujetas a muchísima fricción o a demasiado desgaste. Y en estos son, pues, la cavidad oral, todo el tracto digestivo. Estamos hablando también de algunos tipos de tejidos que están en la piel. Y hablamos también de las glándulas. Bien. Tenemos que los conectivos se dividen en los conjuntivos, adiposos, cartilaginoso, hematopoyético y hueso. Y que los tejidos musculares van a ser de 3 tipos, lisos, estriados y cardíacos. Y de los nerviosos tenemos 2 subclasificaciones que son neuronas y glía. Dijimos que antes de introducirnos al tema de los tejidos, era muy importante reconocer que un tejido, para que una célula esté adherida, esté unida, pegada o complementada con otra, existen 5 clasificaciones de uniones, que pueden ser uniones comunicantes, hemidesmosomas, desmosomas, uniones adherentes o uniones herméticas. La definición como tal de uniones celulares es puntos de contacto que existen entre las membranas plasmáticas de una célula para formar estos tejidos. Las uniones herméticas, como su nombre lo dice, pues prácticamente las vamos a encontrar en órganos como son vejiga, estómago e intestino. Y este tipo de uniones, una característica que van a tener es que van a estar formadas de haces de proteína transmembrana. Esta palabra quiere decir que las proteínas, así como la costura de un pantalón, de una basta, atraviesa la tela de extremo a extremo, este tipo de uniones va a hacer que atraviesen estas proteínas las membranas. Por el nombre lo dice, hermético. Y como sabemos que se encuentran en este tipo de órganos, vejiga, estómago e intestino, que tienen contenidos que necesitan estar encerrados literalmente, porque si se vierten hacia afuera de ese órgano pueden ocasionar algún tipo de infección o de sepsis. Entonces, la función de estas uniones va a ser impedir que todos los contenidos que se desarrollan dentro de ese órgano que está formado de este tipo de tejidos que requiere estas uniones, pues bueno, lo va a contener. Entonces aquí la descripción nos dice son haces de proteína de transmembrana. Recordamos que la palabra transmembrana quiere decir que van a atravesar las membranas y que van a ser como una especie de red que se fusiona en las superficies externas de las membranas. Continuando con las uniones, tenemos a las uniones adherentes. El nombre lo dice, está pegado, está adherido. Y estas uniones adherentes
las vamos a encontrar en las superficies epiteliales. Epitelial quiere decir que está por encima de algunos tejidos y estos tejidos van a ser aquellos que van a resistir, van a tener la capacidad de poder resistir la separación en actividades contráctiles. Y aquí lo están diciendo, inmediatamente nosotros relacionamos el término contráctil con movimiento. Y nos está poniendo un ejemplo. ¿En qué tipo de órganos especialmente lo podemos encontrar? En el intestino. El intestino en toda su extensión contiene tejido muscular liso y entonces las células de estos tejidos tienen este tipo de conexiones porque están constantemente sometidas a contracción para movilizar todos los nutrientes que van ya sea desde el estómago, bajan por el estómago, se deslizan hacia los intestinos delgados y pasando al intestino grueso, compactando las heces y finalmente ayudando a la evacuación de todo lo que ya no le sirve al cuerpo. ¿Cómo están formadas estas uniones adherentes? Por una placa y por un microfilamento de actina, que los estamos viendo aquí, que forman un cinturón, una especie de cinturón adherente y unas glucoproteínas que se llaman caderinas, principalmente, que van a formar estos enlaces parecidos a un zipper y finalmente van a lograr esa función de la adhesión. Entonces, la descripción aquí nos dice contiene una placa densa de proteínas en el interior de la membrana, unida a una proteína de membrana que va a formar un citoesqueleto y finalmente se van a llamar cinturones de adhesión. Repetimos, este tipo de uniones las encontramos principalmente en los intestinos, ¿ya? Uniones adherentes. Desmosoma. Las desmosomas las vamos a encontrar principalmente en la epidermis y en las células del músculo cardíaco. Bien, vamos a analizar antes de ver la descripción cómo es la forma. Es muy parecida a las uniones adherentes en este aspecto de que tiene esta especie de denticiones que van, así como un zipper o como una cremallera, van a estar unidas unas con otras para impedir que las membranas de las células se separen. Pero estas glucoproteínas a su vez están adheridas a una placa. ¿Esta placa de qué está formada? Principalmente de carbohidratos. Pero adicional a ello tiene estas pequeñas estructuras que se llaman filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios, se van a unir al citoesqueleto para adherirse un poco más. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en el principio de la descripción nos está diciendo que lo vamos a encontrar en células epidérmicas y en células del músculo esquelético, porque estas células con estas uniones van a impedir que se separen cuando están bajo tensión o contracción. Pensemos en uno de los ejemplos que di en clase fue, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y el vientre y la piel se van estirando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que impide que el tejido epidérmico se separe? Pues prácticamente son este tipo de uniones, a pesar de que dependiendo del colágeno y del tipo de piel y el tipo de embarazo, pues bueno, en algunas ocasiones se llegan a formar pequeñas grietas entre la piel que conocemos como estrías. Tenemos también en la contracción del músculo cardíaco, el corazón es un órgano, es un músculo que bombea, tiene una función importante de bombear la sangre a todo el cuerpo. Entonces, constantemente está ejerciendo esta acción y pues se requiere que todas sus células y principalmente las uniones celulares impidan que el músculo se desgarre. Si ocurre alguna lesión a nivel de miocardio, pues bueno, podemos ver que hay desarrollarse una cardiopatía. Bien. Ok, esta es una descripción de lo que es la función de cada una de estas tipos de uniones. Lo voy a dejar aquí. Ustedes después, cuando tengan este video, pues lo pausan para escribir las definiciones. Continuamos con las hemidesmosomas. Son parecidas, voy a quitar esto y miremos, por ejemplo, en esta imagen, la hemidesmosoma. Miramos que está adherida a una membrana basal o a una capa basal. No es una membrana celular como tal, porque tiene otros componentes. Después vamos a hablar algo muy sencillo acerca de la membrana basal, pero la membrana basal
está conectada con las membranas celulares. Entonces, para poder hacer esta sujeción o esta unión entre la membrana basal y la membrana de la célula, las hemidesmosomas cumplen un papel muy importante. Entonces, pues esta es la característica. Se llama hemi porque hemi significa mitad. Entonces, aquí nos dice, la capa basal está formada por fibras reticulares. Aquí tenemos nuestras fibras reticulares y sustancias intracelulares con mucopolisacáridos que van a permitir la separación entre un tejido y otro. Entonces, la membrana basal se va a encargar de eso, de poder separar a un tejido de otro. Los tejidos, y hablemos del tejido muscular y el tejido graso, inmediatamente no están en contacto. Tienen este tipo de membranas para poderlos separar. ¿Por qué necesitan estas membranas? Porque si no tuvieran este tipo de membranas basales, estarían sujetos a muchísima fricción y se podrían dañar los tejidos. ¿Okay? Bien. Aquí tenemos la definición, pero en el momento en el que ustedes tengan este video, pues van a poder hacerle pausa para poder colocar la descripción general. Y la unión comunicante. Bueno, el nombre lo dice, en epitelios avasculares. Aquí tengo una definición de qué es un tejido avascular que carece de vasos sanguíneos. Por ejemplo, el tejido epitelial que nosotros tenemos, siempre hago este ejemplo alrededor de la mucosa o sobre las encías. Los epitelios que tenemos ahí inmediatamente, la gran mayoría son avasculares. Entonces aquí tenemos una presentación de cómo se ven las uniones comunicantes entre las membranas celulares. Están compuestas por conexones que forman estos pequeños túneles que conectan y que comunican a una célula con otra. Sí, las células se comunican. Las células pueden compartir sustancias, pueden compartir iones, pueden compartir nutrientes y lo hacen a través de estos conexones que están formados por unas proteínas que se llaman conexinas. Seguramente no lo van a olvidar. Entonces, alguien en un salón me preguntaba, profesora, ¿y dónde encontramos las conexinas? ¿En qué tipo de tejidos? Pues si todas las células tienen la capacidad de comunicarse, estas conexinas van a estar en todas las células. Bien, entonces, estos pequeños túneles pues van a ayudar a comunicar a las células vecinas. Avanzando en esto y ya teniendo bien clarito que sin uniones celulares no se forman tejidos, ahora sí podemos pasar a nuestro primer tejido, que es el tejido epitelial. El tejido epitelial, como su nombre lo dice, crece por encima, reviste superficies. Aquí la definición nos dice, tapiza los órganos huecos, las cavidades y los conductos. Nosotros en el trimestre pasado conocemos ya las cavidades del cuerpo humano, sabemos que está la cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad craneal, la cavidad pélvica, la cavidad vertebral. Entonces, ¿qué es una cavidad? Es un espacio hueco y esos espacios huecos están cubiertos por todo este tejido epitelial. La función del tejido epitelial, pues aparte de recubrir, va a ser proteger estas zonas de contacto entre un órgano y otro. Dice aquí, también dan origen a las glándulas. Este tejido va a permitir al organismo interactuar tanto con el medio interno como con el medio externo. Ya hablamos de las cavidades internas anatómicas y de que el epitelio está recubriendo todos esos espacios huecos que están rodeados por hueso para que los órganos que están en cada una de esas cavidades no rocen o no se friccionen entre ellos y se puedan lastimar o dañar esos tejidos, ocasionando una posible infección, ¿no? Entonces, dentro del mismo cuerpo también están protegidos todos los órganos, pero por fuera del cuerpo, por ejemplo, nosotros tenemos las mucosas de la cavidad oral, tenemos las mucosas que recubren los espacios nasales, los conductos de los oídos, la cavidad vaginal, la cavidad rectal. Entonces, tenemos mucho de este tipo de tejidos. La piel también tiene mucho tejido epitelial, que son tejidos de protección. Bien, entonces vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva cómo se clasifica el tejido epitelial.
Bien, el tejido epitelial puede tener tres categorías. Lo podemos identificar de tres formas. Uno, por el tipo de epitelios que forman, ya sea uno, el epitelio de cobertura y de revestimiento, que fue el que mencionamos en un principio. Lo vamos a encontrar en la piel y en órganos internos, dice, y también la capa interna de los vasos sanguíneos. Claro, los vasos sanguíneos, ¿quiénes son? Las venas, las arterias y todos los capilares. Son todos esos conductos por los cuales se va a desplazar la sangre. Ahí por dentro, en el interior de esos conductos, así como si fuese una especie de túnel o de manguera, van a estar recubiertas las paredes por este tipo de tejido. Nos dice aquí también que los conductos y las cavidades corporales, conductos, hablamos de la vagina, pero también los uréteres, la uretra, ¿sí? También están tapizados por todo este tipo de tejido y nos habla aquí de el interior de los aparatos respiratorios, la tráquea, el interior de los pulmones, los bronquios, los bronquiolos. Ahí vamos a encontrar ese epitelio de cobertura. El mismo nombre nos está diciendo, ¿sí? Y tenemos el epitelio glandular. Las glándulas están encargadas de producir sustancias en su interior que pueden ser vertidas al exterior del cuerpo. Hablamos de las glándulas salivales o hablamos tal vez de las glándulas sudoríparas que forman estos pequeños cúmulos de sustancias para poder ser liberadas al exterior, ¿no? Y en el caso de las glándulas internas del cuerpo, que también elaboran sustancias como son hormonas, participan en procesos metabólicos. Por ejemplo, vamos a hablar del páncreas y del montón de hormonas que fabrican para que la digestión se pueda llevar a cabo, la producción de insulina, para poder regular, ayudar a la glucosa a introducirse en el interior de las células y que ocurra el metabolismo celular. Tenemos que también las glándulas tiroideas, ¿sí?, que controlan lo que es el crecimiento del cuerpo y el desarrollo cuando el individuo se encuentra en su etapa de transición, en la pubertad prácticamente, ¿no? La glándula tiroidea junto con la hipófisis se van a encargar de producir todos esos mensajes químicos para que ocurra el desarrollo sexual, ¿sí? El crecimiento de partes del cuerpo dependiendo del género de la persona, ¿sí? Se van a producir las hormonas sexuales como son estrógenos, progesterona en el caso de las mujeres y en el caso de los varones pues va a ser la testosterona. Otra forma de clasificar a los tejidos epiteliales va a ser según la disposición de capas. Aquí tenemos tres imágenes donde vemos un montón de celulitas bien ordenadas, bien acomodadas y esta es una capa simple. Estos tejidos existen y son los que se están renovando constantemente porque son los que están sometidos a un desgaste continuo. Tenemos tejido pseudoestratificado. Veamos cómo aparecen aquí las células. Aquí vemos los puntitos morados representan a los núcleos de las células, ¿sí? Estos son esquemas de las características básicas de todas las células. Dijimos años anteriores que era la membrana, el citoplasma y el núcleo, y es lo que vemos aquí en cada una de ellas. Entonces, el pseudoestratificado es una palabra compuesta que nos dice, nos describe, pseudo es falso y estrato significa capas. Estamos hablando de la clasificación según la cantidad de capas o la disposición de las capas. Entonces aquí, como esta célula es una célula que es casi cilíndrica o que está alargada, da la apariencia de que tuviese varias capas por la altura. Por eso se le llama pseudoestratificado. Y tenemos aquí el tejido estratificado. Aquí nosotros podemos ver la organización de las capas y podemos diferenciar cuántas capas hay. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4 capas. Es un tejido que tiene una organización de 4 estratos o de 4 capas porque se ve ordenado. Y finalmente tenemos la forma celular, ¿sí? Recuerden que las células tienen diversas formas, entonces en el tejido epitelial nos vamos a encontrar células de forma pavimentosa, que son casi aplanadas. ¿Listo? Bien. Tejido cúbico y tejido cilíndrico.
Vamos a ver, células pavimentosas, células cúbicas y células cilíndricas, ¿listo? Que van a constituir también este tipo de tejidos, tejido epitelial cúbico, tejido epitelial cilíndrico o tejido epitelial pavimentoso o tejido epitelial simple o tejido epitelial pseudoestratificado o tejido epitelial estratificado, ¿listo? Entonces, por eso estamos haciendo alusión a las tres formas de poder identificar los tejidos epiteliales, ya sea por el tipo, resumen, de cobertura y revestimiento o glandular, o por la disposición de capas o por la forma de este tejido. Bien, antes de pasar a esta diapositiva, vamos a pasar rápidamente aquí a revisar los ejemplos del tejido epitelial. Bueno, para cerrar y para la próxima sesión, pues hablaremos acerca del tejido conectivo. Vamos a presentar aquí esto, bueno, pues es una imagen un poco más detallada, igual ya lo explicamos, no lo voy a volver a explicar, pero aquí podemos ver según la disposición de las capas y el tipo de la forma de las células es como vamos a apreciar a los tejidos. Aquí tenemos la clasificación de los diferentes tipos de glándulas. Recordemos que las glándulas también forman parte de los tejidos epiteliales. Entonces, lo que tenemos aquí es que todas las glándulas tienen conductos y estos conductos algunos están secretan las sustancias que se forman en el interior de las glándulas y dijimos la saliva y hablamos del sudor y hablamos también de algunas glándulas que van a encargarse de producir hormonas y que eso va a viajar, no van a salir del cuerpo, sino que se van a quedar en el cuerpo y van a viajar a través del torrente sanguíneo. Aquí tenemos este tipo de imagen que nos dice prácticamente dónde vamos a encontrar todo este tipo de tejidos, ¿no? El tejido escamoso simple, el simple cuboidal, el simple columnar, ¿sí? El columnar es así como el pseudoestratificado, para que no se me confundan. Aquí tenemos el estratificado columnar, aquí tenemos el estratificado cuboidal. Entonces es como que una mezcla de las clasificaciones tanto de la forma como de la disposición de las capas y en qué órganos precisamente los vamos a encontrar. Y aquí, bueno, pues el tejido escamoso simple es igualito al tejido pavimentoso y lo vamos a encontrar, miren aquí, ¿dónde? En los pulmones principalmente. Y bueno, pues hasta aquí la presentación de esta clase. Espero que les sea de provecho y que la utilicen, por favor, para ir recapitulando. Les invito nuevamente a seguir estudiando del libro Tortora de Rickson. Aquí nosotros tenemos esta clase, fue de tejido epitelial, y aquí nos vamos a encontrar un poquito de más información. De hecho, las imágenes y muchas de las clasificaciones, más bien todas, las he sacado de aquí. ¿Listo? Bien, se van a encontrar que también hay unos pequeños cuadros. Estos cuadros me gustan mucho y aquí sí voy a hacerle un poquito de zoom porque aquí tenemos, por ejemplo, de la clasificación de los tipos de epitelios, nos vamos a encontrar la descripción de cada uno de los epitelios, la localización, es decir, dónde los vamos a encontrar en el cuerpo y la función que desempeñan. Los invito, por favor, a que por favor estudien de esta parte. Bueno, chao.